Hola, buen día. Bueno, hoy vamos a continuar con Adorno. Vamos a partir de donde dejamos la vez pasada, que fue justamente, nos dedicamos a desarrollar lo que es para Adorno la dialéctica negativa. Un concepto que es central dentro de su pensamiento, porque precisamente es el título de una de sus obras más importantes. Habíamos dicho que este concepto conllevaba una crítica a la dialéctica hegeliana. ¿Y por qué esa crítica? Porque en ese tercer momento de la dialéctica hegeliana, el de la superación o conciliación, no se hace otra cosa más que reiterar lo que antes se había puesto y luego negado. O sea que no da lugar a lo diferente. Adorno la califica como una dialéctica de la identidad, porque lo que primero se puso es lo que luego se encuentra. Y él dice, lo diferente no puede ser conocido a través de primero su negación y después la negación de esa negación. Suponer que esto puede dar resultado algo nuevo es la falla esencial de la dialéctica hegeliana, porque menos por menos no es más, salvo para las matemáticas o una lógica formal, que también Hegel rechazaba, como lo atestigua, por ejemplo, su interés por lo concreto. Y acá se va a referir a Adorno también a Hegel en su juventud, que dice había rechazado la positividad propia de la religión cristiana, que derivaba su verdad del hecho de haber sido impuesta por una autoridad. O sea, toda esa serie de proposiciones morales que debían ser acatadas sin crítica. Esto para Hegel mismo implicaba negar la autonomía del sujeto. A esta positividad muerta, que era vivida como extraña, le iba a poner Hegel el trabajo de un sujeto autónomo, vivo, libre. Pero para Adorno, la positividad que resulta de negar la negación no difiere nada de esta otra, porque al fin esta no refleja el trabajo del pensamiento por ir más allá del concepto. Si el negar lo que ya es negación de lo dado cierra en una nueva positividad, se cancela toda tarea crítica. No se alcanza a reconocer al fin la resistencia de lo otro, esa opacidad que no se deja reducir, esa diferencia. Esta manera de ver es lo que lleva a Adorno a entender a la filosofía como más cercana al arte que a la ciencia. En lugar de abandonar el objeto para quedarse con un cuerpo de principios, como sería, por ejemplo, el esquema de las categorías, propone más bien que abandonarse en lo que le es extraño, sin reducirlo a ese esquema. Así opera el arte, aunque de todas maneras la filosofía no se le confunde. Hay sí un componente mimético y de juego en la filosofía, cuando sabe que no será idéntica a su objeto, pero debe recorrer el camino como si realmente pudiese alcanzarlo. O sea, se trata de una relación de esperanza a la cual no se puede renunciar. Ese componente mimético de la filosofía se da cuando ella se abisma en el objeto para perderse en él, renunciando a la seguridad de lo ya dicho, de lo que ya está, digamos, dentro de ciertas categorías que se puede predicar de un objeto. Pero sin embargo la filosofía no se iguala al arte, porque su relación con el objeto es siempre una relación temática. Y pese a todo, nunca podrá eludir totalmente cierto componente de dominación.
La diferencia radica en que la obra de arte al final concluye absorbiendo su objeto para transformarlo en su material, o sea, se independiza del concepto. En cambio, la filosofía, si bien quiere ir más allá del concepto, está siempre en el campo de este. Y algo más, porque Adorno va a rechazar tanto la filosofía del concepto como el intuicionismo en sus distintas versiones. No se trata entonces de rechazar lo universal cosificado para sustituirlo por el culto de lo particular apresado en una intuición, porque eso equivale a caer en un irracionalismo tan opresor respecto a lo singular como lo es el concepto. Porque la intuición al fin también está teñida de arbitrariedad, que es una forma de dominación. Para alcanzar lo concreto en su verdad, es preciso entonces acogerse a la mediación del concepto que el intuicionismo tanto desprecia. Entonces, la dialéctica negativa no sería otra cosa que el esfuerzo por ir más allá de los datos, morir más allá también de esa intuición pura, dada en forma inmediata. Y este sería el punto de difícil sintonía en que se debate la filosofía. Ni intuición pura, ni concepto cosificado. Podría asfixiar al objeto en esa coraza de las categorías. El trabajo entonces de la filosofía sería desmenuzar esta paradoja. La cuestión, dice Adorno, es partir del concepto para superar el concepto. Y ese modo de proceder es la composición, semejante al de la música. En lugar de marchar de concepto en concepto en un movimiento progresivo que avanza de lo singular a lo universal, el lenguaje opera modelando constelaciones, relacionando conceptos alrededor de una cosa. Este concepto de constelaciones es muy interesante porque también él lo toma de Benjamin, que lo vamos a ver a continuación. La verdad entonces es entendida no como una unidad conceptual universal, sino como una constelación donde el objeto se va definiendo no por su identidad, sino por su contexto y por toda esa trama de relaciones en que entra con aquello que no es, lo cual se lee también en su historia sedimentada. Y aquí Adorno, si bien se está diferenciando de Hegel, subraya que esta concepción suya de la verdad tendría cierto parentesco con el concepto hegeliano de lo concreto, que es el resultado de un trabajo de pensamiento del espíritu. Por mi parte, yo pienso que también habría un parentesco bien claro con el concepto de Marx de lo concreto. Porque para Marx lo concreto no es el dato tal como se halla en la experiencia inmediata, sino aquello a que se llega a través de todo un trabajo y que es una realidad que está sobredeterminada, que tiene el carácter justamente de esta constelación, una serie de determinaciones que se repliegan sobre el objeto singular, producto de evoluciones históricas. Por ejemplo, pensemos en el concepto de trabajo en Marx, no es el trabajo directamente porque tenemos, si vemos su desarrollo histórico, trabajo esclavo, trabajo alienado, trabajo remunerado y tantas otras variaciones del mismo. Por ejemplo, respecto al camino que se ha de seguir para el conocimiento de la sociedad, dice Marcito, parece justo comenzar por lo real y lo concreto, la población,
Sin embargo, si se examina con mayor atención, esto se revela como falso. La población es una abstracción si se deja de lado, por ejemplo, las clases de que se compone. Y lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones. Por lo tanto, es la unidad de lo diverso y aparece en el pensamiento como proceso de síntesis, como resultado y nunca como punto de partida. Desde esta perspectiva, la propuesta de componer constelaciones, o sea, de ir acumulando conceptos alrededor de la cosa, aparece como una tercera alternativa. ¿Frente a qué? Bueno, frente, en primer lugar, al positivismo, esa tendencia predominante dentro del campo de la ciencia durante toda la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, que consistía sobre todo en una investigación exacta de la causa, que al final desembocaba en una visión estrecha y mecanicista de la realidad, que solo serviría para fines operativos, digamos, aquello que le interesa sobre todo a la ciencia. Y por otra parte, una alternativa frente al idealismo, cuya pretensión de abarcarlo todo en el sistema comporta también una recaída en esa visión abstracta, vacía, de la metafísica que no refleja lo real. La constelación, dice Adorno, al igual que la música, a él le gusta hacer estas comparaciones con la música, se va componiendo frase por frase a partir de los hechos singulares y por acumulación, tal como el proceso real va conformando la cosa, cuya materia finalmente es historia sedimentada, pero inconclusa, móvil, porque al fin es el mismo proceso real, objetivo, el que condiciona el método. La consigna entonces es optar por lo abierto, lo posible, la utopía, todo lo contrario del mito, que es lo siempre igual, lo que está ya pensado, convertido en un esquema cristalizado, algo cerrado. Y esta consigna es lo que aleja entonces al pensamiento de la verdad sancionada, aceptada. Pero de todas maneras es justamente esa lejanía la condición para llegar a una verdad. Por cierto, lo que queda claro es que Adorno quiere pararse en el momento negativo de la dialéctica, en el momento del conflicto. El conflicto entre lo que es el sistema y lo que no es, la utopía. La utopía del individuo, que debe ser sujeto de su destino y que debe llegar a ella partiendo de lo concreto, de lo particular, de lo diferente, o sea, no de la identidad, de lo aceptado, de lo ya consagrado, consolidado. Y esto tiene que ver con el tiempo en que les tocó vivir. Tiempo de entreguerras, primero la Primera Guerra Mundial, luego una época de que se espera de utopía, de que se espera la revolución, pero que finalmente fracasa. Y todo lo que pasa, todo lo que ven es barbarie. Por una parte, progreso técnico, pero también totalitarismo, guerra, y lo que ellos llaman capitalismo tardío, caracterizado por la adaptación que ha integrado a los trabajadores posponiendo la revolución, y con ello también la libertad. Hechos objetivos que explican también su posición crítica respecto del marxismo y del estalinismo.
Lo que observan es que la revolución no se da en Alemania, cuando sí se habían dado las condiciones para ello. Pero finalmente se pierde la oportunidad. Y tal vez para responder estas preguntas acerca del fracaso, es que se crea el instituto, que se va a llamar Escuela de Frankfurt, que comienza siendo marxista y dedicado a los estudios económicos, pero después se dan cuenta que eso no basta estudiar economía. Falta incluir estudios psicológicos, sociológicos, y por eso lanzan su teoría crítica. Después, bueno, hemos hablado ya del exilio, etc. Y luego finalmente también, cuando en el exilio se encuentra con ese capitalismo crudo, consumo de masas, más media industria cultural, todo lo cual va transformando también las bases de esa teoría crítica. Para ahondar en el problema que ellos más claramente ven, que es el conformismo, la adaptación y la disolución de la conciencia de clase. Bueno, con esto terminamos con Adorno. La próxima va a haber tema nuevo, dentro de la misma escuela de Frankfurt. Y además les recomiendo, como siempre, que se suscriban, que me pongan like, que hagan comentarios, que activen la campanita. Y cuando vean algún concepto que se menciona acá, que vayan también a otras clases en los cuales se desarrollan más detenidamente. Bueno, hasta la próxima.